gracias por la me parece injusto porque los demás es la verdad. Bueno, os voy a hablar un poquito de las esopatías y de la vía de las máquinas. Vale. En primer lugar, ¿qué son las esopatías? Bien, las esopatías son enfermedades del desarrollo caracterizadas por mutaciones en genes que codifican proteínas de la vía transmamquinasa. Entonces, ¿cuál es la vía de transmamquinasa? Bien, la vía empieza con un receptor de tirosina quinasa al que se unen factores de crecimiento. Que me interesa que os acordéis es el factor de crecimiento de tipo insulínico, porque haré un breve apunte después, ¿vale? El receptor activa la vía, se activa SOS, llega a RAS, que es la primera proteína importante. RAS se activa. Este paso es inhibido por la neurofibrominas, ¿vale? Y RAS activa la vía de las SMAP-quinasas, que empieza con RAF, también con la proteína limitante SPEP1, MEC, ERF, llega al núcleo, se transcriben genes que están implicados en el crecimiento celular, la proliferación y la diferenciación. Bien, os he dicho que estaban causadas por mutaciones, pero no os he dicho qué tipo de mutaciones. Las mutaciones que causan las esopatías son las terminales. Y entonces, ¿qué pasa con las somáticas? Pues las somáticas conducen a cáncer, ¿vale? Las esopatías tienen una incidencia de un paciente por cada 1000 recién nacidos vivos y son el síndrome de Noonan, el síndrome de Leopard, que está muy relacionado con el síndrome de Noonan porque la única diferencia es que tienen un poco más de léntigos, la piel de manchas. El síndrome de Costello, el cardiopatia cutánea, la malformación capilar y arteriovenasa, la neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen, de la que hablaré un poco más luego, y el síndrome de Leschers, que es muy parecido a la neurofibromatosis pero causado por una anomalía en una proteína diferente, ¿vale? Bueno, tienen manifestaciones clínicas comunes, entre ellas están las malformaciones craneofaciales, los defectos cardíacos, la talla baja, las alteraciones neurocognitivas y una predisposición a desarrollar tumores, también alteraciones cutáneas, bueno, tienen diferentes fenotipos y la expresividad también es diferente. Esto quiere decir que si el gen está mutado en una cierta región, puede llevar a unas manifestaciones clínicas más importantes que la mutación en otro lugar, ¿vale? Vale, todas estas enfermedades se asocian también a retraso mental, que recuerdo que se caracteriza por un cociente intelectual menor de 70. Vale, pues se ha demostrado que la relación con el retraso mental es mucho más frecuente si la proteína afectada está aguas abajo a RAS, o sea, a partir de RAS. Bien, y ahora os digo, el síndrome de Noonan está relacionado con todas estas proteínas, pero la principal mutada suele ser SHP, la neurofibromatosis asociada a la mutación del gen de la neurofibromina, pues el HRAS, Lenfis-Spread, y el cardiopatia. Vale, os explico un poco las características comunes. Por un lado tenemos el síndrome de Noonan, cardiopatia y el síndrome de Costello muy relacionados. ¿Y qué pasa con estos dos que están aquí un poco fuera? La neurofibromatosis y el síndrome de Leschers. Bien, si os acordáis de la diapositiva anterior, eran los que afectan a proteínas limitantes de la vida. ¿Vale? Entonces, hay mutaciones en los reguladores positivos y en los reguladores negativos. Las de los reguladores positivos son de gain of function, o sea, un aumento de la función, y las de los reguladores negativos serían una disminución de la función, loss of function. Entonces, si por un lado activamos los positivos e inhibimos a los negativos, que son los que controlan la vía, que tenemos pues una activación de la vía de la transmamquinasa incontrolada. Entonces, esto lleva a una mayor proliferación celular, una migración inadecuada y un desarrollo anormal. Vale, os presento a un niño con síndrome de Noonan, que se caracteriza por una frente amplia, un hipertelorismo, o sea, separación de los ojos. También suelen tener defectos en el esternón, el pelo muy rizado y os recuerdo que tenían malformaciones en el corazón y peso y talla baja. Vale. Aquí viene lo que se decía del factor de crecimiento de tipo insulínico. Si por un lado se activa mucho la vía de transmamquinasa, como este era un factor que activaba la vía, el feedback negativo hará que disminuya. Esto es lo que causa la talla baja y la disminución del peso, ¿vale? Entonces, os dije lo de los efectos del corazón, ¿vale? Cuando la proteína aberrante se expresa de forma prenatal en el endocardio, justifica la mayoría de los defectos cardíacos, mientras que si se
justifica tanto. Y la expresión postnatal no tiene ningún efecto, ¿vale? La neurofibromatosis se caracteriza por manchas café con leche, que es uno de los criterios diagnósticos, neurofibromas cutáneos y subcutáneos, defectos en los huesos, escoliosis, nódulos de Leach que no conducen a ceguera, y el tumor más frecuente es el glioma, ¿vale? Entonces, una activación de la vía rasmoquinasa ha demostrado en modelos animales que aumenta el tamaño del cuerpo calloso, ¿vale? Esto conduce a alteraciones en el aprendizaje. Entonces, si inhibimos la vía de forma prenatal en animales, se demostró que no solo mejoraban las alteraciones del aprendizaje, sino también la salud, ¿vale? En niños también se asocia a TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, y una menor memoria. Entonces, hay estudios, ensayos en fase 1 ya con niños, en los que se ha probado que la lovastatina mejoraría estos trastornos, ¿vale? Respecto a los tumores, ¿vale? Los ratones con mutaciones monoalélicas en el gen de la neurofibromatosis necesitaría de activación de otro gen supresor de tumores, en este caso P53, para desarrollar tumores malignos de los nervios periféricos de la vaina, ¿vale? Y los inhibidores de MEK han demostrado que inhibían el crecimiento de estos tumores, ¿vale? Bueno, aquí os hago una relación de los tumores asociados más frecuentes con las mutaciones generales sobre las neoplasiopatías, ¿vale? En primer lugar tenemos los síndromes mieloproliferativos, los más frecuentes es la leucemia mielomonocítica juvenil, y luego estarían el radiomiosarcoma, el neuroblastoma y el astrocitoma. ¿Qué pasa con la leucemia mielomonocítica juvenil? Que también se ha visto que es una enfermedad característica cuando las mutaciones de la vía son somáticas. Vale, pues entonces el 90% de los casos de leucemia mielomonocítica juvenil se justifican por mutaciones en PTPN11, que es el que causaba el síndrome de Noonan, CBL, el gen de la neurofibromas, la neurofibromatosis, CARAS y NRAS. Vale, entonces el síndrome de Noonan se asocia con mucha frecuencia al síndrome mieloproliferativo transitorio, que en principio es benigno, pero un 10% conduce a leucemia mielomonocítica juvenil. Vale, os recuerdo que estas eran mutaciones terminales de PTPN11, pero la leucemia mielomonocítica juvenil también puede ser causada por mutaciones somáticas y en este caso sería letal, ¿vale? O sea, ambas están producidas por la expresión aberrante de la proteína SPH2, pero una es letal y la otra no. Entonces, la leucemia mielomonocítica juvenil no asociada al síndrome de Noonan sería como una hiperactivación enorme de la proteína aberrante, mientras que el síndrome de Noonan asociado al síndrome neuroproliferativo transitorio sería una expresión intermedia, y el síndrome de Noonan sin síndrome mieloproliferativo sería una expresión muy baja de la proteína aberrante, ¿vale? Como si fuera una escala. Entonces, uno de los animales en ratones también ha demostrado que los ratones con fenotipo animal, a los que se les introducen células leucémicas con PTPN11 mutado, desarrollan un 50% síndrome proliferativo, que conduce a muerte, mientras que los ratones con mutaciones en células terminales sí que tienen una hiperplasia monocítica crónica, pero no conduce a la muerte, ¿vale? Entonces, las mutaciones somáticas de CBL son las menos importantes, porque la mayoría tienen una remisión espontánea, pero el resto tienen que ser tratadas con trasplante de células madre hematopoyéticas, o si no, se mueren, ¿vale? Pero también los inhibidores de MEK han demostrado que inhibían la mieloproliferación cuando las mutaciones eran en el gen de la neurofibromatosis, son germinales porque no había somáticas que produjeran la leucemia, y en CARAS. Vale, además, de entre las enfermedades causadas por mutaciones somáticas destacan el cáncer de colon, el cáncer de pulmón y el melanoma. Voy a centrarme en el cáncer de colon, ¿vale? Que existen estudios en los que el tratamiento con cetuximab, que es un anticuerpo monoclonal antirreceptor del factor de crecimiento de tipo epidérmico, o sea, el receptor que os hablaba al principio de presión quinasa, entonces se une el cetuximab, inhibe esta vía, aquí este paso se inhibe la activación de RAS, entonces a efectos prácticos es como si esta parte de la diapositiva no existiera, entonces no hay crecimiento celular, no hay
proliferación y no hay ni diferenciación del cáncer. O sea, universal. Pero, ¿qué pasa si hay una mutación en Carras? ¿Vale? Carras está continuamente activado, entonces llega cetuximab, se une al receptor, inhibe el principio de la vía, inhibe aquí, pero aquí no lleva y no se inhibe, con lo cual tenemos una proliferación celular inadecuada y muy aumentada, una migración celular también excesiva con metástasis y un desarrollo anormal. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cetuximab sería ineficaz si Carras está mutado, lo que nos puede llevar a decir que Carras podría ser utilizado como un predictor de la resistencia a este tratamiento, en el cáncer de colon. Vale, para finalizar, unas breves conclusiones. Recordad que la vía de RAS juega un papel fundamental en el desarrollo, pero no solo en esto, sino también en el cáncer, por las mutaciones somáticas, y que puede ser diana terapéutica para el tratamiento del cáncer. ¿Vale? Y las resopatías, que son un grupo de síndromes genéticos asociados a mutaciones de esta vía, ¿vale? Y esto es muy importante para ofrecer un consejo genético a la familia. Y ya estamos. Yo quería saber, cuando has hablado de la neurofibromatosis, has hablado de que hay ensayos con tratamiento con lovastatina que dicen que mejoran los síntomas. Si se sabe ya el mecanismo de acción o simplemente ha sido un hallazgo más bien casual y se está estudiando a ver cómo se conoce ese sistema. Se está estudiando en lovaina. Hay dos ensayos, uno con otra estatina, no me acuerdo del nombre, y el de lovastatina. El de lovastatina ha sido el que más ha demostrado eficacia en tratamientos en 6 meses. Pero no te sé decir el mecanismo, de hecho es una estatina que un inhibidor de la hidroximetilglutarica. ¿Más preguntas? Pues yo tenía una pequeña. Que habían dicho que una alteración de la ruta de RAS/MAPK llevaba a individuos que podían tener un coeficiente intelectual de menos de 70, ¿no? ¿Se sabe la ruta bioquímica de eso, o sea, molecular, o solo por el cuerpo calloso que has dicho? ¿O no tiene nada que ver? No. O sea, la neurofibromatosis se ha asociado al cuerpo calloso, el déficit del aprendizaje, pero no el retraso mental. O sea, el retraso mental está solo asociado más frecuentemente a las proteínas a partir de RAS. O sea, la expresión aberrante de estas proteínas a partir de esa. Las anteriores también, pero es menos frecuente la RAS. Pero ¿se sabe molecularmente qué falla? No sé. No. ¿Alguien más? ¿No? Pues muchas gracias. Bien.